Jóvenes, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Vamos doctora. a hacer hoy día 2 clases. Mañana otras 2 clases. Ustedes disponen y ya luego el examen, ¿ya? El 17 que le dije a su compañero, ¿sí? Junto a su delegado. Vamos a hablar de lo que es patología de oído medio. Ya habíamos visto patología de oído externo. Ahora nos vamos a centrar en lo que es oído medio. Bueno, en la anatomía recordar, ¿no? Que el oído medio tiene la forma de un cubo, presenta 6 paredes, es en el oído medio donde vamos a encontrar la cadena osicular formada por el martillo, el yunque, el estribo, y existen relaciones importantes con ciertas estructuras como la yugular interna, la carótida, el nervio facial, etc. Entonces, existen mecanismos de defensa del oído medio ante cualquier infección. Este mecanismo de defensa es la trompa de Eustaquio, ¿no? Junto con las células mastoideas tienen su función para equiparar presiones. La trompa de Eustaquio tiene 3 funciones: equilibrar la presión del oído medio con la presión atmosférica, hacer que todas las secreciones producidas en la mucosa del oído medio drenen a nasofaringe y proteger de cambios de presión al oído medio, evitando así también el ingreso de secreciones o microorganismos hacia el oído medio. Esos son los factores tanto de la trompa de Eustaquio como el oído medio. Otros factores tisulares pues, que protegen al oído medio de las infecciones son el epitelio ciliado, productor de moco, que va a atrapar estas partículas y luego las va a llevar hacia la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. La red de fibrina de estas secreciones que restringe la movilidad de determinados patógenos, facilitando así la fagocitosis. Las enzimas oxidativas hidrolíticas que tiene en la mucosa o el moco, y la inmunológicamente, porque encontramos en esta mucosa pues inmunoglobulinas, complementos, mediadores químicos de la inflamación. Entonces, ¿qué es una otitis? La otitis media va a ser definida como la inflamación de todo el oído medio, de la mucosa del oído medio. Así vamos a hablar de otitis media aguda persistente, otitis media aguda recurrente, otitis media serosa, otitis media crónica simple o otitis media crónica colesteatomatosa. Entonces, la otitis media aguda, como su nombre lo dice, es la inflamación aguda del oído medio con signos locales de derrame, ¿no? Es decir, que yo voy a ver dentro del oído medio secreción que va a conllevar esto a una hipoacusia brusca, abombamiento del tímpano y disminución de la movilidad de la membrana timpánica, que puede ir acompañados de otros síntomas agudos como otalgia o en el lactante pues puede generar irritación, fiebre, etc. La otitis media aguda persistente es aquella definida como una recaída de una otitis media aguda en menos de 7 días tras terminar el tratamiento de una otitis media aguda. O sea, mi paciente cursa con otitis media aguda, yo le doy inicio a tratamiento amoxicilina con clavulánico. Y en menos de 7 días tras terminar el tratamiento, nuevamente recae con una infección. Y la otitis media aguda persistente y resistente cuando presenta 3 episodios de otitis recurrente, 3 episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses o 4 en 12 meses. La otitis media serosa es un acúmulo de secreciones en el oído medio sin clínica acompañante. No es como la otitis media aguda que viene de abombamiento, fiebre, otalgia o dolor intenso, etcétera, ¿no? Y si es un lactante, estos son irritables. La otitis media serosa no. Hay secreción serosa a nivel del oído medio sin presencia de ninguna sintomatología. Esta se debe a una inflamación de la mucosa de la caja timpánica y un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Chicos, un minutito.
Un minutito, por favor, espérenme nomás ahí conectados. Doctorita, su micro. Perdón, chicos. Ya. Y la otitis media crónica simple es aquella, se caracteriza porque hay una perforación timpánica no marginal que persiste por más de 3 meses. La otitis media crónica colesteatomatosa es cuando ya hay ingreso de epitelio a nivel del oído medio, la cual va a producir destrucción. Entonces, la otitis media aguda es una patología muy, muy frecuente, sobre todo en lactantes entre 6 y 24 meses. Más frecuente en aquellos que tienen malformaciones a nivel del paladar porque se crea una disfunción tubárica y este va a ser el origen de una otitis media aguda. Es más frecuente en invierno y se relaciona mucho a infecciones de vías respiratorias altas. Pueden también ser secundarios a procesos rinofaringeos como adenoiditis, sinusitis, amigdalitis, etc. La fisiopatología, pues básicamente es la mala función de la trompa de Eustaquio. Al estar obstruida, se genera un edema a nivel de la mucosa del oído medio. Entonces, hay una infiltración ya leucocitaria, hay formación de granulación. Esto mantiene más la obstrucción y hace que bacterias puedan ya ingresar a ese oído medio, ¿no? En cuanto a la microbiología, puede ser casi siempre la otitis media aguda debida solo a una bacteria monomicrobiana, que puede ser causadas entre estas las más frecuentes el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, Streptococcus, Staphylococcus. Puedo encontrar anaerobios, pero ya en otras formas más crónicas y recidivantes. Incluso en lactantes se pueden encontrar enterobacterias por infecciones tubáricas debidas a vómitos o regurgitaciones. La clínica pues tiene fases, ¿no? Esa otitis media aguda tiene fases. Una fase que dura de 0 a 2 días en la que el paciente tiene fiebre alta, otalgia intensa, una hipoacusia y a la otoscopia lleva a ver una membrana hiperémica, se borran todos los límites que vemos en una otoscopia normal. La segunda fase, del tercer hasta el 8º día, en que si es que no ha habido un tratamiento adecuado, puede presentarse una otorrea porque se perfora la membrana timpánica. Aquí cede la otalgia y la fiebre, y el paciente ya puede tener otros síntomas como acúfenos, vértigos, inflamación retroauricular o parálisis facial si es que existe una complicación. Y la fase de curación, ¿no? Donde la otorrea cede y hay una cicatrización espontánea de la membrana timpánica y la audición se normaliza. El diagnóstico, pues básicamente es la clínica, ¿no? Como es una patología frecuente de niños, de los lactantes, entonces muchas veces la clínica es inespecífica si son niños más pequeñitos. Al ser más pequeños van a estar irritables, con vómitos probablemente, pueden presentar deposiciones líquidas, es muy inespecífico. Pero si ya es un niño más grandecito, pues él va a tener dolor, se va a quejar de dolor de oído, va a tener fiebre alta, probablemente hipoacusia. Si llega a una fase de supuración, puede haber una otorrea. Y al examen físico yo voy a ver esto, ¿no? Esta membrana timpánica totalmente congestiva, abombada, donde yo ya no distingo esa anatomía normal, ¿no? De que era el mango del martillo, el lumbo, ya no hay.
Entonces, veo esto, sé que estoy frente a una otitis media aguda. El tratamiento, pues básicamente es antibiótico, ¿no? Si hemos visto que las bacterias más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, pues está una amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Si mi paciente es alérgico, probablemente pueda dar un trimetoprim sulfametoxazol o ir a cefalosporinas de segunda o tercera generación, dependerá, ¿no? Si es que mi paciente tiene dolor, probablemente tenga que dar pues un analgésico para acompañar un paracetamol, un ibuprofeno. Y en muchos casos de pacientes que cursan con otitis media aguda, después de los 10 días, estos ya no tienen dolor, pero cuando uno hace una otoscopía presenta, ¿no?, que detrás de la membrana timpánica hay todavía secreción purulenta. Entonces, probablemente acá tengamos nosotros ya que drenar, hacer una meningotomía, una pequeña incisión a nivel de membrana timpánica y drenar ese contenido purulento para que mejore esa otitis media aguda. Dar probablemente descongestionantes nasales si sé que el problema es la obstrucción de trompa de Eustaquio que ha generado todo esto, pues tendré que dar un antiinflamatorio, descongestionantes nasales que mejoren esa permeabilidad de trompa de Eustaquio. En la otitis media aguda recurrente, puedo yo dar ya como profilaxis antibiótica amoxicilina durante los meses de invierno, primavera. Tendríamos que pensar en una meningocentesis o una adenoidectomía si es la causa que está generando, ¿no? Entonces, un paciente viene con una otitis media aguda recurrente, yo tengo que descartar adenoides, o sea, que no tengo una hipertrofia adenoidea que esté haciendo que mi paciente curse con otitis media aguda recurrente, ya que si está gigante, pues va a obstruir trompa de Eustaquio y hace que mi niño tenga frecuentemente otitis medias agudas. Entonces, si es que a este niño le hago una radiografía de Cabum y sale una adenoides grande, probablemente esa es la causa, ¿no? Y mientras yo no trate la causa, él va a seguir cursando con otitis medias agudas. La otitis media del lactante, como les decía, ¿por qué ellos desarrollan más otitis? Por la posición de la trompa de Eustaquio, porque esta trompa de Eustaquio es más corta, más recta, más amplia. Entonces, va a ser más fácil que alguna bacteria ingrese a través de la trompa de Eustaquio a oído medio. La lactancia materna exclusiva muchas veces previene estas otitis medias agudas. La posición con que se alimenta, ¿no?, incrementa el riesgo de otitis. Si tú lo alimentas acostado, hace que haya un retorno del alimento, y como la trompa está más permeable, ingresa parte de contenido al oído medio y va a ser origen para desarrollar pues una otitis media aguda. En el lactante, pues la clínica es sumamente inespecífica. Como les decía, no se ponen irritables, hacen fiebres altas, pueden hacer dolor abdominal, vómitos, deposiciones líquidas, y no es como un niño mayorcito, ¿no?, del que se va a quejar que le duele el oído. En cambio, un lactante no. Entonces, ante un lactante con fiebre alta, irritable, yo tengo que hacer una otoscopía para ver cómo está esa membrana timpánica. En el examen físico, la mayoría ve, ¿no?, que el niño el lactante se tiende a llevar la mano al oído enfermo. Si yo le hago una presión a nivel del trago, va a ser un signo del trago positivo, va a haber mayor dolor, entonces el lactante puede generarle un llanto ante la presión del trago. Y al hacer mi otoscopía, pues voy a averiguar, ¿no?, un tímpano bombado, donde se pierden todas las estructuras normales. ¿Qué complicaciones puede tener una otitis media aguda si no es tratada o diagnosticada a tiempo? Una mastoiditis, una laberintitis puede generar parálisis facial o complicaciones intracraneales como meningitis, abscesos, etc. La mastoiditis es la complicación más frecuente de la otitis media aguda.
se suele presentar porque hay un absceso superióstico a nivel de la mastoides. Entonces, esto desplaza hacia medial el pabellón auricular. ¿Ok? Entonces, acá ya hay que utilizar antibióticos de mayor espectro, hay que hospitalizar a este niño. El niño va a tener como sintomatología fiebre altísima, puede estar septicémico, puede haber supuración, otorrea purulenta, persistente. Yo veo, ¿no? Esta mastoides con aumento de volumen, signos de flebosis, yo presiono y le genero dolor y esta separación típica del pabellón de la mastoides, ¿no? Es como que desplaza el pabellón auricular hacia adelante. Y en la otoscopía voy a apreciar pues restos de la otorrea que al nosotros aspirar nos va a permitir ver un tímpano delustrado, enrojecido, bombado, así como un descenso ya de la pared posterior del conducto auditivo externo. El diagnóstico y tratamiento, vamos a pedir una tomografía de oídos donde vamos a ver toda esa mastoides ocupada, cómo está esa anatomía, cómo está ese oído medio, si hay contenido o no, y cómo están las celdas mastoideas. En raras ocasiones hay una tumefacción laterocervical debido a un absceso ya de la punta de la mastoides, que no es muy frecuente. Entonces, si yo ya diagnostico una mastoiditis, probablemente tenga que hacer una miringotomía para drenar, para que salga todo ese absceso de oído medio y hospitalizar a mi paciente, ¿no? Tengo que hospitalizarlo para darle antibióticos de amplio espectro. Muchas veces solo remite a este antibiótico de amplio espectro, no es necesario hacer una mastoidectomía, ¿no? Cuando ya pensamos en hacer una mastoidectomía, cuando ya existen síntomas de complicación intracraneal, como hemos visto, abscesos superiósticos, parálisis facial, entonces acá ya nosotros tenemos que pensar probablemente en hacer una mastoidectomía, entrar a todas esas células mastoideas y limpiarlas. En cuanto a la otitis media serosa, llamada también otitis media de fusión, otitis media secretora, otitis media catarral aguda, es la presencia a nivel de la caja timpánica de un fluido no purulento. Muchas veces mencionan es un líquido estéril. La integridad de la membrana timpánica se mantiene. La causa más frecuente es la causa más frecuente de una hipoacusia conductiva o de transmisión. No hay dolor. La hipoacusia puede pasar incluso inadvertida, entonces es una patología que nosotros tenemos que sospechar frente a otras, ¿no? Como es la hipertrofia adenoidea. Existen 3 tipos de otitis serosa, una aguda, una subaguda y una crónica. La aguda es la que se presenta en menos de 3 semanas de evolución, llamada también posotolíticas. Tras un proceso de otitis media aguda, aparece una otitis media serosa. No requiere tratamiento, solo hay que vigilar cómo va evolucionando. La subaguda ya es entre 3 semanas a 3 meses, puede resolverse espontáneamente o evolucionar a una otitis media serosa crónica. Es aquella que persiste, ¿no? Ese líquido por más de 3 meses. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. A mi otoscopía yo voy a ver la membrana timpánica íntegra, no está bombada, no está congestiva, pero por detrás de ella yo puedo ver contenido seroso, incluso nivel hidroaéreo, estas burbujas, que es el ingreso de aire a través de la trompa de Eustaquio. La epidemiología sobre todo afecta a niños entre 3 a 5 años. Del 30 al 50% de las otitis medias agudas evolucionan a una otitis media serosa. Es el motivo de consulta más frecuente en la atención primaria pediátrica. Los factores de riesgo que llevan a producir una otitis media serosa
pues se dice que es más frecuente en los indios americanos y los esquimales, más frecuente en hombres que en mujeres, más frecuente en pacientes con estrato socioeconómico bajo, es más frecuente en invierno y primavera. La exposición al humo del tabaco genera que este niño tenga a presentar una otitis media serosa que un niño no, que no está expuesto al humo de tabaco. Obstrucción nasal, paciente que tiene obstrucción nasal, ya sea por tabique desviado, rinitis alérgica, adenoides, crecida, etcétera, va a ser más propenso a tener una otitis media serosa. En las guarderías, por el mayor número de exposición, pacientes con patología a nivel del paladar como la hendidura palatina, pacientes con síndrome de Down, pacientes con fibrosis quistítica, síndrome de Cartagener, van a tender a hacer más otitis media serosa, y también pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto puede hacer también que produzca una otitis media serosa. La fisiopatología, pues, tiene etapas, ¿no? Inicial, secretora, degenerativa. Inicial porque hay un aumento y dilatación vascular, entonces hay mayor secreción, mayor líquido seroso a nivel del oído medio porque hay más glándulas productoras de moco. La fase secretora hay solo secreción abundante de moco, solo vamos a ver contenido abundante, ¿no? Seroso. La fase degenerativa ya disminuyen las glándulas productoras de moco, disminuye el contenido seroso, y si sigue evolucionando más, ya puede pasar una otitis media atelectásica, donde ya no hay contenido seroso, pero esa membrana timpánica se retrae por las presiones negativas generadas. El diagnóstico, pues, muchas veces no hay clínica. Paciente, la hipoacusia pasa inadvertida, no genera otalgia. Entonces, algunos mencionan que tienen sensación de oído tapado, puede o no tener tinnitus, y básicamente el diagnóstico va a ser la sospecha, ¿no? En determinadas patologías yo tengo que sospechar otitis media serosa, hago una otoscopía y yo voy a ver una membrana timpánica íntegra y contenido seroso detrás de esta. El diagnóstico, pues, es un diagnóstico fácil, por otoscopía, por examen físico. Puedo usar diapasones, audiometría, timpanometría, que me va a servir, luego vamos a hablar de esto. El tratamiento, pues, puede ser médico o quirúrgico. Médico, que sí sé que esta otitis media serosa se ha producido porque el paciente tuvo un resfrío y se está acumulando moco, ¿no? Detrás de la membrana timpánica, probablemente dando un poco de corticoides intranasales o descongestionantes, puedo hacer que remita, ¿no? Antibióticos está muy discutido, solo los mencionan en procesos persistentes, porque muchos mencionan en la literatura que pues este líquido seroso es estéril, no hay presencia no han aislado bacterias en este líquido seroso. Si es que esta otitis persiste por más de 12 semanas y ya empiezo a ver retracción timpánica, no está respondiendo al tratamiento médico y produce una hipoacusia importante, pues tendré que colocar un tubo de ventilación. ¿Qué complicaciones si es que yo no trato a tiempo mi otitis media serosa? Desencadena esto. Primero, una timpanoesclerosis o meningoesclerosis, como vemos acá, donde la membrana timpánica es más opaca y presenta estas placas calcáreas, ¿no? Placas blancas. Luego vamos a progresar, si es que no es tratada a tiempo, ya llegamos a una otitis adhesiva o una otitis atelectásica, donde vemos, ¿no? Esa membrana timpánica está presente. Hay membrana timpánica acá, pero esta membrana timpánica, por presión negativa generada en oído medio, se ha retraído.
en todo el oído medio. Y si pese a esto no doy tratamiento, llego a la fase de colesteatoma. Ya voy a ver un tejido epidérmico, purulento, que va a destrozar todas las estructuras propias del oído medio. Ahí hablamos de la otitis media crónica supurada y otitis media crónica no supurada. La supurada con perforación central o perforación marginal. La de perforación central es un oído seguro, ¿por qué? Porque esta no va a desencadenar en colesteatoma. En cambio, si hay una perforación marginal, esta sí es más probable que desencadene un colesteatoma. Y la no supurada, pues hay una membrana timpánica íntegra, no hay una perforación, ¿no? Entonces, las perforaciones centrales y las perforaciones marginales. Las perforaciones centrales no tienen tanto riesgo de desencadenar un colesteatoma, pero sí las marginales. Lo mismo. Y el colesteatoma, ¿no? El colesteatoma es un pseudotumor epitelial constituido por un epitelio cutáneo malpillano que se sitúa y expande en oído medio. Puede ser primario, secundario o iatrogénico. Las teorías para producir colesteatoma: existe la teoría de la metaplasia epitelial, la invasión epidérmica, la retracción timpánica. Entre estas, pues la invasión epidérmica, porque cuando hay retracción, ¿no?, de esta membrana timpánica, porque esta presión es tan negativa, ingresa parte de la capa epidérmica oído medio y genera el colesteatoma. Entonces, el colesteatoma, si bien es un pseudotumor benigno, o sea, no tiene características de malignidad, genera destrucción de todas las estructuras dentro del oído. Ese paciente va a tener otorreas persistentes, hipoacusia progresiva, va a ir progresando poco a poco esa sordera, porque no va a ir destrozando todo lo que es oído medio, ¿no? Otodinia. Uno hace una otoscopía y va a ver esto, ¿no? Va a ver una membrana timpánica probablemente con una perforación marginal, a través de la cual se va a ver este tejido epidérmico blanco. Este paciente puedo hacer uso de una radiografía, una tomografía que me permita ver ese contenido, ¿no?, de oído medio, como vemos acá. Esta es una tomografía de oídos. Entonces acá vemos, esto es la caja timpánica. Este es el oído medio. Del izquierdo, del derecho es una caja timpánica donde debe haber aire, por eso se ve negro. Cuando hay un colesteatoma, nosotros no vemos esta caja timpánica de color negro. Vemos una imagen hipodensa, ¿no?, ocupada. Es más, acá si nosotros podemos ver, vemos la articulación íncudo maleolar, que es esto, como un conito de lado. Eso es cadena osicular, pero cuando ya hay colesteatoma, simplemente muchas veces ya no veo esa cadena osicular, porque el colesteatoma ha lastimado y ha lesionado todas estas estructuras. ¿Ok? El tratamiento, pues en el momento de la infección, porque este paciente va a hacer infecciones recurrentes, pues tendré que hacer un tratamiento con antibiótico en el momento agudo, ¿no? Y quirúrgico, pues hay que hacer una mastoidectomía, probablemente una timpanoplastía, porque hay que cerrar esa perforación. Probablemente si ya avanzó mucho el colesteatoma, muchas veces destroza todas estas estructuras, toda esa cadena osicular está ausente, entonces tendré que hacer una megatoplastía, que limpiar toda esa mastoides de ese tejido epidérmico, etc. Otra enfermedad que es menos frecuente, que no es tan frecuente, es la autoesclerosis, que es una enfermedad metabólica, o sea,
ósea primaria de la cápsula óptica y la cadena osicular, que causa fijación de la cadena osicular, es decir, se genera sobre todo a nivel del estribo. Esta platina del estribo, cuya función es transmitir las ondas sonoras a oído interno, pues está fija, es como que si estuviera soldada en sus extremos, entonces no hace ese juego de pistón, entonces no transmite el sonido. Se caracteriza porque hay una remodelación ósea desordenada a nivel de la cápsula óptica. Entonces, el paciente, ¿cuál va a ser el síntoma de un paciente con autoesclerosis? Hipoacusia de conducción. Simplemente no se transmite el sonido porque este huesito, esta platina del estribo está fija. Es muy rara, pues la prevalencia es de 0,3 a 0,4% de la población. Tiene muchos caracteres multifactoriales. Algunos mencionan que es pues, de carácter de herencia autosómica recesiva. Hay antecedentes familiares ya con autoesclerosis. Suele ser más bilateral que unilateral. Solo el 10% de esta autoesclerosis puede generar pérdida neurosensorial. La pérdida que más genera es la conductiva. Existen fases de una autoesclerosis, la autoespongiosis, que es la fase inicial, donde vamos a ver a nivel de la otoscopía este signo de Schwartz, donde vemos una coloración rojiza a nivel de oído medio. La fase de transición, donde ya hay reabsorción ósea y el hueso adquiere un aspecto esponjoso, y la fase tardía, ya en las zonas destruidas ya se ocupan por tejido conectivo, un tejido osteoide se mineraliza y eso fija, ¿no?, esa platina del estribo. Las regiones más frecuentes de la autoesclerosis es el 90% adyacentes a la ventana oval, donde está la platina del estribo, ¿sí? Platina del estribo, ventana oval. En menor porcentaje vamos a encontrar pues a nivel de la ventana redonda, las perilaberínticas, etc. Los síntomas, pues una hipoacusia conductiva, puede el paciente tener tinnitus, puede tener trastorno de equilibrio en un 10 a 25% de los casos, vértigo, que no es muy frecuente. Hago una otoscopía y microscopía y voy a encontrar la tríada de Holmgren, en la que hay sequedad de la piel con ausencia de cerumen, hiposensibilidad táctil, ausencia del reflejo vascular. Hago mi audiometría, mi acumetría, que luego vamos a ir viendo eso. El tratamiento de una autoesclerosis es con fluoruro de sodio de 20 miligramos al día, que esto va a reducir la resorción ósea, inhibe las enzimas proteolíticas, entonces retrasan la progresión de esta autoesclerosis. En los bisfosfonatos también se ha visto respuesta, que retrasan la resorción ósea. Contraindicado obviamente todo esto en pacientes que tengan nefritis, artritis reumatoide, embarazo, lactancia. Efectos adversos que puede producir el fluoruro o los bisfosfonatos: dolor muscular y óseo, molestias gastrointestinales, náuseas. En su gran mayoría, pues hemos dicho que era bilateral, ¿no? El tratamiento básicamente es quirúrgico, se tiene que operar. El glomus timpánico es una tumoración benigna originada en el tejido paraganglionar. Puede localizarse tanto en el hueso temporal como en la carótida o el arco de la aorta. Puede surgir del nervio de Jacobson, del nervio de Arnold o del golfo de la vena yugular. 5 veces más común en mujeres, una incidencia de 1 en cada 100.000, también es una patología rara. Tiene cierta característica autosómica dominante, aparece entre la quinta y sexta década de la vida, afecta más el oído izquierdo, malignidad muy baja y mortalidad muy, muy baja.
Entonces, acá la clínica básicamente es, el paciente va a tener un acúfeno pulsátil, un tinnitus pulsátil, ¿no? Como si tuviera un corazón ahí en el oído. Va a llevar una hipoacusia conductiva, va a llevar, si es dependiendo del tamaño, yo veo acá un tímpano bombado rojizo, que si uno hace una otoscopía incluso va a percibir el latido, ¿no? Como si fuera un corazoncito ahí atrás. Si es que es muy grande o se complica, puede llevarme una otorragia. Entonces, pacientes con glomus timpánico, como vemos acá, el tratamiento es solo expectante. Si no le genera ninguna sintomatología al paciente, nosotros no operamos, simplemente observamos. Solo se opera si genera sintomatología. ¿Y qué sintomatología? O otorragias recurrentes o pacientes que tengan hipoacusias conductivas debido al tamaño de esa tumoración. Si es que no le genera ninguna molestia, pues simplemente se observa, no se opera, ¿sí? Listo, eso en cuanto a patología de oído medio. Y finalmente vamos a hablar de evaluación auditiva. Cómo nosotros evaluamos la parte tanto coclear como del oído externo y del oído medio. Tener en cuenta que ya todos han rotado otorrino, hay dos tipos de hipoacusia, ¿verdad? Hipoacusia conductiva e hipoacusia neurosensorial. Hipoacusia conductiva es todo aquello que afecte oído externo u oído medio. Y la hipoacusia neurosensorial, cuando se afecta la cóclea o el nervio coclear o las vías que van a la corteza auditiva. Entonces, ¿cómo yo hago mi evaluación auditiva? Va a depender de la edad, de si mi paciente colabora o no. Los exámenes más frecuentes es el uso de diapasón, la audiometría, la timpanometría, fotoemisiones acústicas, potenciales evocados. La acumetría es un examen que a mí me permite valorar si mi paciente tiene una hipoacusia o conductiva o neurosensorial, sin necesidad de yo pedir una audiometría. Entonces, nosotros hacemos uso de los diapasones, como ven acá. Cada diapasón produce un determinado tono y con esto voy a hacer estas pruebas, tanto de Rine y de Weber. El test de Rine me va a marcar, ¿no?, si es positivo o negativo, nos va a ayudar a determinar la hipoacusia, si es de conducción o es neurosensorial, y voy a tener un Rine positivo cuando la transmisión aérea sea mejor que la ósea, y Rine negativo cuando la transmisión ósea sea mayor que la aérea. Entonces acá van a ver. Vamos a realizar la prueba de Rine. Es otra prueba con diapasón que nos va a explorar la audición por vía ósea de la audición por vía aérea del paciente. Con un diapasón que hacemos vibrar en un golpe seco, colocamos la base sobre la apófisis mastoidea del paciente. Y rápidamente, sin que deje de vibrar, colocamos la rama a 2 centímetros del conducto del último externo y de forma paralela. Y le preguntamos al paciente que dónde escucha mejor el sonido, cuando el diapasón está por delante del oído o cuando está detrás. Por delante. Entonces, nuestra audición normal es por vía aérea. Entonces, en eso consiste el test de Rine. Si yo le activo el diapasón así vibrando, le coloco a nivel de la apófisis mastoides y le voy a pedir al paciente que me avise cuando deje de percibir el sonido ahí. Si me deja de percibir el sonido, yo lo presento por vía aérea, y si ella empieza a sentir el sonido es porque la vía aérea está mejor que la ósea, y eso se da en una audición normal o una hipoacusia neurosensorial. Pero si es una hipoacusia conductiva, va a ser un Rine negativo. La paciente va a escuchar mejor por vía ósea y no por vía aérea. Ese es el test de Rine. El otro test es el de Weber, ¿no?, que evalúa ambos oídos en forma simultánea. Igual me sirve para ver si es una hipoacusia neurosensorial o de conducción.
se activa el diapasón y como van a ver en el video se coloca en la, Vamos a proceder a realizar la prueba en la mitad, Es una ¿no?, prueba con diapasón, de la frente o la cabeza del paciente. Hipoacusias unilaterales, aquellas que son de origen neurosensorial, de las que son de origen flavístico. Cuando hagamos la prueba, le vamos a preguntar al paciente que dónde oye la vibración, si en el centro de la cabeza o en toda ella, o bien si lateraliza, si oye mejor hacia un oído o hacia otro. Hacemos vibrar con un golpe seco el diapasón y colocamos su base en la línea media y superior de la cabeza del paciente. Y le preguntamos, ¿dónde oye el sonido? En el centro. Otras formas alternativas de colocar el diapasón es en la frente, en el puente de la nariz o bien sobre los incisivos superiores. Entonces, acá básicamente consiste en colocar el diapasón activado en la mitad de la frente del paciente y pedirle, ¿no?, si escucha el sonido por ambos oídos o escucha el sonido en un oído o escucha el sonido en el medio. Pacientes que tienen una audición normal van a decir que escuchan el sonido en ambos oídos por igual o al medio. Pacientes con hipoacusia de conducción, el Weber va a lateralizar al oído enfermo, es decir, si esta paciente tiene un tapón de cera en el oído izquierdo y yo le hago el test de Weber, el paciente va a decir, lo escucho mejor por el oído izquierdo, donde está el tapón de cera. Por eso es que las hipoacusias conductivas, el Weber lateraliza al oído enfermo, diferente a la hipoacusia neurosensorial. Es decir, si mi paciente tomó algún medicamento ototóxico, ¿no?, que le lastimó el órgano de corte, digamos del oído izquierdo, igual, ¿no?, paciente que viene porque le dieron un aminoglucósido y tras la medicación presenta sordera del oído izquierdo. Yo le hago obviamente mi examen físico primero, miraré cómo está ese conducto, cómo está esa membrana timpánica. En mi paciente todo bien, hago el test de Weber y mi paciente me dice, escucho mejor por el lado derecho, el lado sano. El Weber va a lateralizar al oído sano en una hipoacusia neurosensorial. Entonces, con eso yo ya puedo saber, ¿no?, es conductiva o es neurosensorial. Otro aparato que nos ayuda a discriminar no solo el tipo de hipoacusia, sino el grado, es la audiometría, ¿no? Es un examen que nos va a decir si es conductiva o neurosensorial y qué grado, si es leve, moderada, severa o profunda. Es el examen más usado, depende mucho del paciente este examen, porque es el paciente el que va a levantar la mano cada que escuche el estímulo que se le pase, ¿no? Es difícil para niños menores de 3 años porque ellos no colaboran en una audiometría. Es un examen subjetivo porque depende del paciente. Aquí nosotros le pasamos sonidos, ¿no?, desde los 0 decibeles hasta los 110 decibeles a diferentes frecuencias. Evaluamos tanto la vía aérea como la vía ósea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros marcamos en ese audiómetro? El umbral auditivo, que es la menor intensidad de sonido que el paciente escucha. Eso, y vamos graficando en nuestro audiograma, ¿no? Le pasamos a vías decibeles en 125 Hz. Sigo bajando y anoto donde el paciente levante la mano. Voy evaluando todo eso. Vía aérea y vía ósea. Todo lo que es derecho es rojo, lo que es izquierdo azul. Vía aérea con un círculo, vía aérea izquierda con una X. Y la vía ósea igual con estas paréntesis de menor o mayor dependiendo del oído, ¿no? Una audición normal se considera aquella que está entre 0 y 20 decibeles, es decir, que el paciente ha levantado la mano en todo este rango, tanto en frecuencias graves como en frecuencias agudas. Una hipoacusia leve cuando está entre 20 y 40, entre 40 y 70 moderada, 70 a 90 severa
y por debajo de 90 ya hablamos de una sordera profunda o una anacusia. Entonces ahí podemos discriminar, ¿no? Cuando cae vía aérea y vía ósea, las dos caen por debajo de 20, nosotros estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial. Pero cuando la que cae solo es la vía aérea, pero la vía ósea se mantiene normal, estamos frente a una hipoacusia conductiva. Otro examen para valorar básicamente cómo es ese oído medio es la timpanometría. Este examen es objetivo porque no necesita la colaboración del paciente como la audiometría. Es un examen en que nosotros ponemos una ojiva y pasamos un estímulo sonoro. Y este me va a dar información de qué presión tiene ese oído medio, qué elasticidad tiene esa membrana timpánica, cómo está esa cadena osicular y cómo está esa trompa de Eustaquio. Me da todos esos valores. Esto nos informa acerca de la presión del oído medio, cómo está funcionando la trompa de Eustaquio, cómo está la integridad y movilidad de la membrana timpánica y cómo está esa cadena osicular. Me informa de todo eso. Entonces yo le hago estos exámenes a mi paciente y voy a obtener curvas, ¿no? No me interesa mucho que ustedes sepan su valor. Entonces, curva tipo A, cuando pues la elasticidad, la presión, la cadena osicular está normal. Una curva tipo AS es cuando hay fijación de esa cadena osicular o otoesclerosis. Esa elasticidad de la membrana timpánica está muy limitada. Una tipo AD es cuando la cadena osicular está rota. Hay ruptura de cadena osicular, entonces esa elasticidad, esa membrana timpánica se mueve muy libremente, ¿no? Una tipo C es cuando las presiones que se generan son tan negativas en el oído medio que ya me está hablando de una disfunción de trompa de Eustaquio. Y una línea plana o cuando no se dibuja curva alguna, me habla de derrame en oído medio. Una titis media serosa, una titis media aguda me puede dar una curva tipo B. Otro examen. Entonces, ¿cómo yo puedo valorar la audición en un niño menor de 3 años? Y a mí me interesa diagnosticar una sordera a un niño antes del año de vida. Entonces, simplemente se hace el screening con las autoemisiones acústicas. Por eso, no sé si a algunos grupos les he dicho, ¿no? La importancia que es hacer un screening de sordera en un recién nacido, que no lo hacemos, no está contemplado como un examen de screening de recién nacido en nuestro país, pero debería hacerse, porque la sordera es más frecuente que un hipotiroidismo, la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé si mi niño recién nacido escucha o no escucha? Entonces, mediante este examen, ¿no? Nosotros evaluamos estas emisiones otoacústicas. ¿Qué son las autoemisiones acústicas? Son sonidos generados por la cóclea. Esa cóclea, esas células ciliadas externas que se contraen o se mueven, eso es lo que capta este aparato. Entonces, pueden ser espontáneas o provocadas estas autoemisiones. Sirve para estudiar esa integridad de la cóclea. Si yo coloco y mando un estímulo sonoro, por ejemplo, un pitido a nivel de acá, y obtengo autoemisiones, es decir, curvas, es porque esa cóclea está normal. Entonces, probablemente mi niño tenga una audición normal. Este es un examen de screening. Ahora, ¿cómo sé si es que el daño ya no es en la cóclea, pero es en alguna parte de esa vía auditiva? ¿Cómo yo evalúo esa vía auditiva? Ya después de la cóclea, lo que sigue, ¿no? El nervio coclear, los núcleos cocleares, el hemisco lateral, el colículo inferior, hasta llegar a corteza auditiva. ¿Cómo valoro toda esa vía auditiva con los potenciales auditivos de tronco cerebral? Es un examen muy objetivo, es
un examen donde se utilizan sobre todo emisiones de 80, 40, 20 decibeles. Con este examen yo voy a obtener determinadas curvas, ¿no? La curva 1 y la curva 2 va a reflejar la porción distal y proximal del nervio auditivo. Si se dibuja la curva 3 y la curva 4, refleja la activación de ese complejo de los núcleos cocleares y el complejo olivar superior. La curva 5 me habla que el menisco lateral y el colículo inferior está intacto. Y la 6 y la 7, que esa corteza temporal está íntegra. Entonces yo puedo ver, ¿no?, toda esa vía auditiva. ¿Qué pasa si a mi niño yo le hago estos potenciales, dibujo la curva 1, la curva 2, la 3, la 4, la 5, pero no hay curva ni 6 ni 7? Entonces yo puedo entender que, ya, este niño tiene la cóclea bien, tiene los nervios cocleares funcionando bien, tiene el complejo olivar muy bien, pero ¿dónde es el problema? A nivel de la corteza temporal. Ahí no llega la información y este niño no va a escuchar, simplemente no va a escuchar. O también, ¿no?, tiene curva tipo, se dibuja la 1, se dibuja la 2, pero la 3 para adelante, nada. Entonces, algo pasó a nivel de los núcleos cocleares. Entonces, es una hipoacusia neurosensorial de origen central. Entonces, con eso yo puedo hacer un screening de sordera. Es un examen, al menos estas emisiones otoacústicas, que es algo tan sencillo, que es algo que se debería hacer a todo recién nacido, pero no lo hacemos, y es sencillo, ¿no? Al menos ver la integridad de mi cóclea. No me está evaluando toda mi vía auditiva, pero al menos la cóclea. Entonces yo puedo hacer un screening o descarte de sordera. No existe, o sea, muchos pacientes nacen sordos sin tener ningún factor de riesgo. Es decir, ese niño tuvo un Apgar 9, ese niño, sus papás no son sordos, ese niño no tuvo sufrimiento fetal, ese niño nació por parto normal, ese niño no estuvo en UCI, no tuvo infección, no tuvo nada, pero nace sordo. Entonces, ¿cómo yo diagnostico si mi niño al menos tiene la cóclea íntegra? Con otoemisiones acústicas, que deberíamos hacerlo como un examen de screening para todo recién nacido, pero no está contemplado pues en nuestra atención a nivel del Perú. No se hace, pero debería de hacerse, porque nosotros hacemos más screening de hipotiroidismo, galactosemia, enfermedades sumamente raras, que la verdad ver un hipotiroidismo neonatal o infantil es rarísimo, pero eso lo contempla nuestro sistema de salud. Todo recién nacido, antes de darlo de alta, le están pidiendo para descartar hipotiroidismo, para descartar galactosemia, y que son enfermedades rarísimas, más rarísimas que la sordera, ¿ya? Y un niño que no escucha es un niño que no va a hablar, no va a desarrollar el habla. Niño que no habla, niño que tiene retraso, ¿no? Entonces, nosotros como especialistas, nuestra función es captar a estos niños desde temprana edad. ¿Qué pasa si mi lactante de 6 meses yo le hago autoemisiones, digamos, ¿no? Y sale alterado? No genera ninguna imagen en la gráfica. Yo estoy sospechando algo está pasando con la cóclea, o más atrás le hago sus potenciales auditivos y me sale la cóclea está bien, pero el daño es en el nervio. Yo le doy un audífono a ese bebé de 6 meses, listo, le solucioné la vida, le coloco su audífono, ese niño va a empezar a escuchar y desarrollarse como un niño normal. Diferente a que yo ya esto lo trate a tiempo, ¿no? Que ya me venga un niño a los 3, 4, 5 años, no escucha, nunca escuchó, no habla. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo. Ese niño ya tiene un retraso, pues comparado a un niño normal. En cambio, si nosotros lo diagnosticamos y lo tratamos antes del año de vida, ese niño va a ser un niño normal, va a desarrollar el habla, va a ser
como cualquier niño, ¿no? Que no tenga ninguna patología de oído. Exactamente igual, ¿ya? Listo, chicos, eso.